¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un directo más de este espacio que se llama Comando Salvador Freixedo, transmitiendo completamente en vivo desde México, desde los estudios de Radio Caballo de Troya, en nuestras emisiones sabatinas. Recuerden, ya está siendo tradición que empecemos el directo en Comando Salvador Freixedo todos los sábados y de ahí nos vayamos a lo extraordinario. El día de hoy no es la excepción. Por lo tanto, haremos un directo de aproximadamente una hora, a menos de que llegue un super chat y se extienda posiblemente hasta 2 o 3 horas. Depende de ustedes, depende de la cantidad de likes. Quiero saludar precisamente que ya nos está viendo a través de YouTube. Un saludo, mi estimado Marius, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, amigos. Y el día de hoy, pues vamos a continuar con ese serial, con esa especie de serie que estábamos haciendo, hablando acerca de Carlos Castaneda. ¿Quién es o quién fue Carlos Castaneda? El famoso mítico personaje emblemático de la cultura del misterio, sobre todo de lo que tiene que ver con las terapias alternativas, con la información alternativa. Una persona posiblemente sobrevalorada, un personaje posiblemente que creó a sí mismo su figura de líder autoproclamado en este tipo de temáticas. Un resumen rápido para aquellos que no lo conozcan. Carlos Castaneda, según la cultura popular, es una figura envuelta en misterio y en polémica. Fue escritor y antropólogo místico. En los años 60 y 70 del siglo pasado, del siglo XX, se hizo famoso por una serie de libros que relataban supuestas experiencias que él tuvo con un chamán mexicano de origen yaqui, de la tribu yaqui de aquí de México, llamado Don Juan Matus, del cual nunca se comprobó su existencia. Estas obras mezclaban antropología, misticismo, filosofía oriental y uso ritual de plantas pues psicodélicas, ¿no? De esas plantas alucinógenas que a veces se utilizan en rituales aquí en México, pero que muchos drogadictos buscan pues para ponerse bien pachecos, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de Carlos Castaneda en el canal de Salvador Freixedo? Muy sencillo, porque hace algunas semanas, posiblemente igual un par de meses, empezamos a hablar de Jacobo Greenberg. Y Jacobo Greenberg tuvo una gran relación con Carlos Castaneda, al grado tal que muy probablemente Carlos Castaneda sea el que tenga la explicación de qué fue lo que le pasó a Jacobo Greenberg. Y obviamente fue algo que se llevó a la tumba Carlos Castaneda, ¿no? Un saludo, mi estimado Anthony, gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por estar completamente en vivo. Señores de Facebook, recuerden que estoy volviendo a transmitir en Facebook. Señores de Facebook, el chat no muerde. Pueden opinar, pueden interrumpirme y con muchísimo gusto nosotros leemos sus comentarios. Si llegan estrellas de Facebook, nos quedamos 2 o 3 horas en este directo, ¿eh? Y no hacemos lo extraordinario. Todo depende de ustedes. Si les interesa el tema de Carlos Castaneda, nos quedamos aquí, no hacemos lo extraordinario. Porque para hablar de esto hay mucho tiempo y vamos a hacer muchos directos. Bueno, pues en las obras de Carlos Castaneda, famosas en los años 60 y 70 del siglo pasado, se mezclaban conceptos de antropología, de misticismo, filosofía oriental y uso ritual de esas plantas, ¿no? De esas plantas que te ponen todo pacheco, todo locochón, ¿no? Y estamos hablando de Carlos Castaneda en este canal porque de una u otra forma también Salvador Freixedo hacía eco a sus enseñanzas, aunque a veces él era crítico también de las mismas, porque a Carlos Castaneda se le iba seguido a la olla, era muy fantasioso con estos temas. Las enseñanzas de Don Juan se llamaba esa serie de libros, las cuales se convirtieron en clásicos de la contracultura de toda una época. El siglo pasado y parte de este está marcado por las enseñanzas y la filosofía de Carlos Castaneda. Todo lo que ahora se considera místico, alternativo, espiritual, conspiranoico, bebe de una u otra forma de Carlos Castaneda. Por eso es tan importante estudiarlo, ¿no? Para el público en general, Carlos Castaneda fue visto como una especie de gurú espiritual, un explorador de mundos invisibles y un guía hacia nuevas formas de conciencia. Su estilo atrajo tanto a hippies, o sea, y cuando ahorita uno habla de hippies, uno lo relaciona con juventud, ¿no? O sea, uno de repente recuerda las películas de los hippies, acá todos pachecotes, todos locochones, pero eran jóvenes. Los hippies de aquel entonces, amigos, son los abueletes de ahora, ¿no? Entonces, cuando uno habla de hippies, pareciera que es algo moderno, pero en realidad es algo más viejo que Matusalén, ¿no? Era un explorador de mundos invisibles, ¿no?
y atrajo a hippies, a buscadores espirituales, a supuestos intelectuales que cuestionaban la vida racionalista de la realidad. Es decir, para muchas personas, muchas generaciones del pasado, Carlos Castaneda fue una especie de pretexto para fugarse de la realidad, ¿no? Hay muchas polémicas y mitos alrededor de Carlos Castaneda. Al mismo tiempo, así como era famoso, Carlos Castaneda quedó marcado como un personaje con mucha controversia. Muchos académicos lo acusaron de fraude, ya que nunca pudo comprobar la existencia de Don Juan. Don Juan fue un invento que él se hizo, amigos. Sin embargo, para la cultura popular no importaba tanto si Don Juan existía o no, si sus historias eran verdad o mentira, ya que sus libros funcionaban como relatos iniciáticos de autoayuda espiritual. Miren, amigos, en ese tipo de cosas sí importa que las cosas existan o no. Sí importa que se diga la verdad o no. Porque si uno va a fundamentar, si uno va a proponer una corriente espiritual basada en una mentira, todo se cae. Y eso fue lo que le pasó a Carlos Castaneda. Como todo era una mentira, al final todo se derrumbó, como dice la canción. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Claro que debe de ser verdad o mentira y debe de quedar siempre, siempre bien fijo si lo que se está emitiendo como doctrina está fundamentado en una verdad o en una mentira, ¿no? Muy bien. ¿Cuál fue el legado cultural de Carlos Castaneda? Hoy en día Castaneda es recordado como un escritor que popularizó el chamanismo y la espiritualidad indígena en Occidente, ¿no? La supuesta cultura tolteca, ¿no? El toltequismo. Sin duda alguna fue una figura enigmática, a medio camino entre lo místico, lo filosófico y la mera narrativa, ¿no? Fantástica. Él fue un personaje que, real o no, dejó frases, visiones y conceptos que se difundieron masivamente por el mundo. Y eso yo creo que fue su principal éxito, ¿no? Hacer que sus doctrinas fueron replicadas en muchos países, en muchos idiomas y sobre todo a través de Hollywood. Dice mi estimado Héctor, dice, cuando usas los términos de Pacheco y locochón, denotas tu ignorancia absoluta sobre el tema. Las puertas de tu percepción no solo están cerradas, sino también oxidadas. Mi estimado Héctor, por favor, ¿puedes orientarnos al respecto? ¿En realidad consumiendo sustancias que alteran el estado de conciencia, uno puede aumentar su espiritualidad? ¿Qué estudio científico hay al respecto? Tú puedes demostrar que consumiendo sustancias y haciendo pases mágicos puedes elevar tu estado de conciencia. Si es así, ojalá y puedas explicárnoslo en el chat, o si gustas te puedo mandar un link para que subas al directo junto conmigo y nos ilustres de esas grandes enseñanzas de Carlos Castaneda, que por cierto, todo era mentira. Por eso no podemos hablar de otra forma. Si esto fuera espiritualidad de verdad, al menos hablaríamos con un poquito de respeto. Pero yo no puedo respetar a monstruos, a personas pervertidas como lo era Carlos Castaneda. En resumen, según la cultura popular, Carlos Castaneda fue un maestro de lo oculto y de lo chamánico. Un escritor que inspiró a generaciones a cuestionar la realidad y a buscar otros mundos, otros estados de existencia, aunque su credibilidad académica siempre quedara en duda. Pues amigos, este excelente resumen es más o menos lo que nosotros vamos a intentar abordar en los próximos 4 o 5 directos que vamos a hacer en este canal de Lo Extraordinario Sabatino. Perdón, de Los Herederos de Freixedo Sabatino, en este programa que se llama Comando Salvador Freixedo. ¿Por qué es importante hablar de Carlos Castaneda? Porque todavía su herencia sigue viva y sigue estorbando y sigue siendo un grillete y sigue confundiendo y sigue fanatizando. Nosotros que hemos entendido que en el mensaje de Salvador Freixedo hay muchísima información que nos puede ayudar para en un momento llegar a salvar el mundo, tenemos que tener bien en conciencia qué información sirve y qué no. Y todo lo que viene de Carlos Castaneda es basura, amigos. Es simple, triste y llana basura. Pues amigos, vamos a comenzar este directo, porque esto solamente fue la introducción, visitando la tumba de Carlos Castaneda. Vamos a empezar por el final. Carlos Castaneda era era una persona que tenía mucha inteligencia, jamás vamos a decir lo contrario, una persona que tenía muy alto coeficiente intelectual, un gran poder de convocatoria,
pero que dentro de su locura, dentro de sus ganas de protagonismo, él dijo alguna vez que él no iba a morir, que solamente los seres humanos inferiores morían, que los chamanes, que los brujos mayores, las personas de poder, trascendían la muerte, la derrotaban. Pues para que vean, amigos, por qué es correcto comenzar por el final, ¿no? Aquí está la tumba, la supuesta tumba de Carlos Castaneda. Aquel que decía que nunca iba a morir, aquel que decía que solamente los débiles, que solamente los seres inferiores morían, que los chamanes y las personas de poder como él trascendían, evitaban la muerte. Pues aquí está la realidad, amigos. Aquí está el triste final de esos supuestos gurús. La tumba o supuesta tumba de Carlos Castaneda. Aquí está. Aquí termina todo. Aquí se acaban los juegos y los cuentos. En tristes tumbas abandonadas, llenas de basura, olvidadas por el tiempo. Aquí está. У меня характер работы, то есть я постоянно передвигаюсь по кладбищу, с клиентами работаю. Просто как-то шел мимо. En lugares escondidos, en lugares donde nadie pueda ir a profanar, pero debido a eso, en lugares olvidados, tristes. Esto es un video que fue precisamente recuperado, que fue precisamente rescatado por parte del gran investigador Manuel Carballal, al cual nosotros vamos a estar recurriendo durante toda esta serie de directos, y yo espero que al final de esta serie de directos nosotros podamos invitarlo para al menos nos haga una entrevista y nos explique qué es para él el legado de Carlos Castaneda, porque él ha sido uno de los principales artífices de derrumbar su mito, su supuesta mística, y ponerlo en su justa dimensión, como un ser humano común y corriente, con sus defectos, con sus virtudes y con sus perversiones. Показалось знакомым лицо, подумал, что похож. Потом посмотрел в интернете, сличил фотографию, вернулся, опять посмотрел. Ну, Se действительно, supone que este es el lugar donde fue enterrado Carlos Castaneda. Incluso en su tumba, en lo que es esa lápida final, ni siquiera hay un epitafio, porque el señor terminó tan mal y decepcionó a tantos y se ganó tantos enemigos que seguro ni siquiera llegó a tener seres queridos que lo recordaran, y por eso la tumba está llena de hojas secas, de basuras, descuidada, ¿no? То есть фотография Кастанеды. Allí está supuestamente la tumba de Carlos В Castaneda. 2003 году был пожар, сгорел домик администрации кладбища. И все документы, то есть журналы... Es una entrevista que está en francés, obviamente. Нет возможности установить, чья это именно могила. Allí está, amigos. Así terminan todos. Así terminamos todos. Por eso hasta cierto punto uno no debe de sentirse especial en esta vida. Uno debe saber quién es en su justa dimensión. Uno debe de saber qué lugar ocupa en esta existencia, ¿no? Y es bastante triste y la verdad bastante justo ver que este hombre que destruyó tantas vidas, que hizo sufrir a tanta gente, terminara así, en una triste tumba con unas flores de plástico. Así como fue su ideología, así como fue su filosofía, de plástico, artificial, sin sentido, sin fundamento. Pues de este señor, amigos, vamos a estar hablando los próximos 4 directos de este espacio que se llama Comando Salvador Freixedo en sábado. Espero que les guste. Vamos a tener que ser muy críticos al respecto, vamos a tener una gran apertura de miras, porque para mí lo más fácil del mundo sería replicar lo que todo el mundo dice de Carlos Castaneda. Era un gran hombre, era un visionario, era un chamán, era un filósofo. No, aquí no hacemos eso. Aquí no hacemos eso. Aquí somos críticos. Aquí lo que sirve se queda y lo que no sirve a la basura de la historia. Un saludo, mi estimado Diego, gracias por estar aquí con nosotros. La gente que nos está viendo en Facebook, recuerden que ahí está el chat en vivo. Muchísimas gracias y comenzamos. Tenemos 1 hora para hacer este directo. Si llega un super chat o llegan estrellas en Facebook, insisto, nos quedamos el resto de la transmisión. Si no, nos vamos al canal de Lo Extraordinario. Pues amigos, es muy importante que entendamos el contexto histórico de la época de Carlos Castaneda y cómo la gente lo veía en su momento. Y para eso vamos a recurrir a esta serie de videos que subió en su canal de YouTube El Ojo Crítico el gran investigador Manuel Carballal.
Esta serie de videos se llama ¿Quién fue Carlos Castaneda? Y comienza más o menos así. Pero borró toda su historia personal. ¿Quién era realmente Carlos Castaneda? Hasta ahora, un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma que solo Manuel Carballal ha sabido descifrar. Carlos Castaneda fue un personajillo que precisamente hizo lo que todo líder de secta propone, que es borra tu historia. Porque cuando tú borras tu historia, puedes construirte la historia que quieras. En el manual de las sectas se dice que tú como líder de una secta tienes que forjar tu propia historia. Si tú antes de ser líder sectario eras un simple panadero o un simple carpintero, que no tiene nada de malo ser panadero o carpintero, pero no es algo pues que sea muy rimbombante, algo que la gente suele presumir cuando quieres hacer una secta, pues tú borra esa historia, haz que nadie te recuerde como panadero o como carpintero y tú di que fuiste un soldado. Y tú di que fuiste un misionero que fue al África. O tú di que fuiste antes de eso un ser de luz. Borra tu pasado. Y por eso es que era tan difícil saber la historia de Carlos Castaneda. Un saludo a mi estimada Silvia, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida al directo. Estamos comenzando este serial de 4 o 5 directos que vamos a hacer indagando, cuestionando y sobre todo analizando la obra de Carlos Castaneda y poniéndolo en su justa dimensión, es decir, en el basurero de la historia. Vamos a escuchar una entrevista que le hicieron a nuestro estimado Manu Carballal, hablando acerca de los orígenes de Carlos Castaneda, de su vida, de su misterio. Vamos a ver mucho material aquí. Un video muy interesante. Carlos Castaneda fue un genio, un Jesus Christ de la época. Aquí estamos escuchando precisamente la opinión que se tenía popularmente de Carlos Castaneda en su época. Lo veían como un Jesucristo. Lo veían prácticamente como un líder de opinión, como alguien que podía hacer cambiar el mundo a través de seguir sus enseñanzas. Así se le percibía. Y era mucha la gente famosa, mucha la gente poderosa que seguía sus enseñanzas. Sus obras a mí me impactaron muchísimo. Estamos escuchando la voz, amigos de la radio, amigos del podcast, de Aneta Mark. Aneta Mark está dando su opinión de quién fue Carlos Castaneda para ella, ¿no? Es una persona, obviamente, que fue su seguidora, fue su lectora. Es una persona que ya tiene más o menos 55, 60 años. La verdad es que es una persona muy, muy guapa que está describiendo cuál fue su experiencia acercándose a la filosofía de Carlos Castaneda. Hemos visto un mundo nuevo, un mundo mágico, desconocido, oculto, y todo gracias a su mente y sus experiencias. Es lo que yo pensé. Y yo elegí creer, como la mayoría, supongo yo. Exactamente. Mucha gente siguió a Carlos Castaneda, amigos. ¿Y por qué tuvo tanto éxito el señor? Porque fue el primero. Lo que siempre hemos dicho, ¿no? En las filosofías, en las plataformas nuevas, en los medios de comunicación nuevos, el que pega primero pega 2 veces. El que pega primero pega 2 veces. Entonces Carlos Castaneda tuvo la suerte de ser el primero al que se le ocurrieran estas mamadas cósmicas. Este tipo de payasadas de gurú y todo eso. Hubiera sido el segundo o el tercero, jamás hubiera tenido la trascendencia que tuvo. Pero su mérito es de que lo supo hacer muy bien. Fue un excelente contador de historias, pero hasta ahí. Era un excelente escritor de fantasías, pero hasta ahí. Si hasta ahí se hubiera quedado, yo creo que Carlos Castaneda siguiera vivo incluso. No hubiera tenido el triste final que tuvo. Un saludo, dice mi estimada Silvia. Oye, ¿de qué es este canal? En este canal, mi estimada Silvia, hablamos normalmente de la obra de Salvador Freixedo, un escritor español que murió hace algunos años y que fue en su momento sacerdote y jesuita. Dejó la orden para precisamente estudiar el fenómeno ovni, lo paranormal. Entre algunas de sus enseñanzas, él coincide con Carlos Castaneda en algunas cosas, muy pocas, pero sobre todo en las enseñanzas de Jacobo Greenberg, del cual él era contertulio, al cual él acompañaba en sus conferencias. ¿Por qué en este canal entonces estamos hablando de Carlos Castaneda? Porque Carlos Castaneda es el villano de esta historia. Muy probablemente Carlos Castaneda fue el que se encargó de desaparecer a Jacobo Greenberg. Y por eso tenemos que enterarnos, tenemos que conocer a este personaje que precisamente corrompió y precisamente destruyó el mensaje de Jacobo Greenberg con el cual coincidía Salvador Freixedo. De eso va más o menos ese canal. Dice Silvia que ya puso su like, ya puso su suscripción.
Muchísimas gracias, mi estimada Silvia. No has saltado la alerta, me imagino que un ratito más sale de que ya eres una nueva suscriptora. Si te interesa el tema, te invitamos a que te quedes aquí con nosotros. Un hombre que nos hizo soñar hace años a todos aquellos que descubrimos un mundo fantástico que no podíamos imaginar. El chamanismo llegó a nosotros y no eran creencias primitivas y supersticiosas como nos habían vendido. Están hablando personas que en un momento dado llegaron a creer en Carlos Castaneda, que fueron sus discípulos y que obviamente pues terminaron terriblemente decepcionados. Este es un pequeño documental que Manu Carballal subió a su canal de YouTube para que la gente conozca también la visión de aquellos que fueron alumnos, seguidores de Carlos Castaneda. Manuel Carballal fue seguidor de Carlos Castaneda, por eso es que lo conoce y por eso es que hizo este gran libro que desmonta toda su vida. Ha sido tremendamente influyente en la cultura de Occidente especialmente. Estamos escuchando la voz, a ver, déjame ver, de Carlos Gabriel Fernández, otro también conocedor de la obra de Carlos Castaneda. Y que está presente en todo, en películas, en relatos, en la literatura, en la música, en todos los ámbitos de la cultura. Exactamente, amigos. Estamos viendo, amigos del podcast, amigos de la radio, una serie de portadas, de libros, de discos, pósters de películas, donde precisamente se denota la influencia de Carlos Castaneda. En el próximo directo vamos a hacer un recorrido por todas las obras literarias, artísticas, musicales y obviamente del séptimo arte del cine, donde hubo influencia de Carlos Castaneda. Es decir, el señor pues popularizó todo su conocimiento y lo entregó prácticamente a Occidente. ¿Cuál es el detalle? Que sus enseñanzas le han hecho mucho daño a nuestra cultura. Y si nuestro mundo occidental está tal cual como está, débil, susceptible, enfermo y drogadicto, es hasta cierto punto culpa de Carlos Castaneda. Entonces, por eso es que lo estamos llamando a este directo como el origen del monstruo, ¿no? Dice mi estimada Silvia, muchísimas gracias por responder. Bienvenida a la comunidad, Silvia, siéntete en tu casa. Este es un espacio muy crítico. Yo quiero hacer la aclaración porque sé que va a llegar mucha gente nueva a raíz de estos nuevos temas que estamos tocando. Por favor, tómenselo con deportivismo. Tómenselo con deportivismo. Este canal así es. Este es un espacio de irreverencia. Este es un espacio de análisis y de confrontación de ideas. ¿Quieren debatir conmigo? Les paso un link en el chat y ustedes pueden subir al directo, porque también su opinión es importante. Pueden opinar lo que quieran a través del chat. Yo estoy al pendiente de los comentarios. Esto se hace en vivo para interactuar así, tú a tú, en vivo con ustedes. Todo lo que ha contribuido a la cultura Carlos Castaneda para bien, pero sobre todo para mal, ¿no? Aquí estamos viendo rápido la portada, por ejemplo, el póster de la película de Atlas. Estamos viendo precisamente a una de las hermanas Wachowskis abrazando a Keanu Reeves. ¿Por qué? Porque las hermanas Wachowski, que antes eran hermanos Wachowski y que en un futuro van a ser hermanes Wachowskis, eran grandes lectores de Carlos Castaneda. Y basados en su filosofía fue que crearon el guión, por ejemplo, de la película Matrix. Otra influencia rápida de Carlos Castaneda, pues la influencia que tuvo para la creación de la serie de Expedientes Secretos X, que tanto nos gusta a aquellos que amamos la cultura del misterio. Un tipo influyente desde luego. Muchos cantantes, cineastas, filósofos, productores de televisión, productores de radio, musicales, han leído a Carlos Castaneda. Es decir, nuestro mundo hasta cierto punto está forjado sobre sus enseñanzas. Entonces, cuando la gente dice, ¿por qué tanta confusión espiritual? ¿Por qué tanto drogadicto ahí en la calle? Por Carlos Castaneda, amigos. Háganlo directamente responsable. Hasta en Los Simpson, ¿no? Estamos viendo un pequeño capítulo de Los Simpson donde precisamente se manejan conceptos de ese chamanismo de fast food que vendía Carlos Castaneda, ¿no? Carlos Castaneda influyó en todas las artes. Influyó en el cine a Federico Fellini, por ejemplo, o a George Lucas, toda la saga de Star Wars sobre la guerra de las galaxias. Estamos escuchando la voz de Ángel Gabriel, otro también seguidor de Carlos Castaneda, que está haciendo la aclaración que nosotros ya hicimos, ¿no? Star Wars
Muchos de sus conceptos, el concepto de la fuerza, el concepto de ese maestro que trasciende y que desde el más allá te sigue orientando, son conceptos castanedistas. Son conceptos totalmente castanedistas. Entonces, nuestra cultura actual, la cultura del siglo XXI, deriva de las invenciones de Carlos Castaneda. Y si esas invenciones estuviera claro que lo son, pues no tendría nada de malo que estuviéramos influenciados. El problema es que la gente se creyó todo esto como algo que es real, ¿no? Dice mi estimado José Eduardo, saludos desde la Antártida. ¿Hace calor en su país? Dice, pues si tú estás en la Antártida, mi estimado José Eduardo, pues de seguro acá con nosotros sí, ¿no? Bastante calor. Yo vivo en el Pacífico mexicano, entonces estamos a 40 y tantos grados. Afortunadamente aquí en el estudio de Radio Caballo de Troya tenemos un aire acondicionado moderado y pues la solemos pasar bien, ¿no? Es pura influencia de Castaneda. Eso no es diferente en tu mente. Estamos viendo un pequeño extracto, amigos del podcast, amigos de la radio, un pequeño extracto que nos va a caer el copyright de seguro, ni hablar. Vamos a tener que ver el video así porque es un trabajo bonito que hizo Manuel Carballar para su canal de YouTube. Nos va a caer el copyright, mano. Nos va a caer el copyright. No nos hagas esto, hermano. Pues bueno, estamos viendo un fragmento de la película de Star Wars. Creo que es la segunda, la del Imperio Contraataca, donde precisamente se explican algunos conceptos de Carlos Castaneda porque George Lucas, el guionista, el productor, el creador de este gran mundo que es Star Wars, que por cierto en la actualidad el wokismo se lo cargó, se lo llevó al carajo todo, pues bueno, aquí están hablando de conceptos castanedistas, ¿no? Tienes que olvidarte de lo que has aprendido. La música incluyó a Eagles o a John Lennon. Exactamente, los Beatles, Eagles, The Doors, todos esos grupos emblemáticos del rock de los 70, de los 80, bebieron de las enseñanzas de Carlos Castaneda. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta cómo este señor tuvo tanto impacto en la cultura de lo que serían ahora nuestros padres o nuestros abuelos, pues uno se da cuenta por qué esas generaciones son tan caóticas, son tan dadas al consumo de sustancias. Carlos Castaneda fue al principio un aprendiz de antropólogo, que se convirtió en un aprendiz de brujo. Fíjense bien, o sea, vamos a empezar a leer y a escuchar un poco acerca de cómo se montó su propia leyenda Carlos Castaneda. Él era un estudiante que quiso ser antropólogo, que de repente tuvo la suerte, porque a veces en la vida, amigos, hay que estar en el momento adecuado, en la situación adecuada y tener el talento adecuado, porque talento tenía. O sea, para montarse este chiringuito que él se montó, hay que tener mucho talento. Hay que tener muchas dotes empresariales, hay que saber muy bien cómo piensa la gente, hay que conocer la cultura precisamente de la humanidad. Entonces, aquí vamos a empezar a escuchar cómo es que poco a poco se fue forjando el mito de Carlos Castaneda. Dice mi estimado José Eduardo, pues eres mi paisano, qué gusto, qué tal todo por allá. ¿Y quién es su presidente? En este momento tenemos una presidenta que es la pseudocientífica Claudia Sheinbaum, que hasta ahora creo que ha hecho un papel más o menos digno. La tienen ahorita entrampada la pobre con la declaración de narcoestado de su gobierno. Así es que quién sabe si va a durar mucho la presidenta Claudia Sheinbaum aquí en México. Pero al menos es un hito porque es la primera vez que gobierna una mujer aquí en México. Y yo creo que no lo ha hecho tan mal. Pese a todo lo que le ha estado pasando. Lástima que pues llegó en un muy mal momento, ¿no? ¿Quién fue Carlos Castaneda? Un aprendiz. Alguien que quería ser antropólogo. Alguien que quería llegar a tener su lugar en la academia. Pero que la vida lo llevó a otros derroteros, ¿no? Para convertirse al final en un mesías. Primero quiso ser antropólogo, luego quiso ser aprendiz de brujo y luego se convirtió en un mesías, en un falso dios para sus seguidores, que no eran pocos. Su aportación más palpable es ver cómo se convirtió en un icono de la New Age. Para que la gente joven lo entienda, fue y a día de hoy sigue siendo un influencer. Carlos Castaneda fue el primer influencer, exacto. Súper bien dicho, ¿eh? Súper bien dicho, es la voz de Kela Carrasco, que precisamente lo dice muy bien. Carlos Castaneda equivaldría a lo que hoy son los influencers, los tiktokers. Alguien muy famoso, alguien muy carismático, que tiene millones de seguidores, pero que es un cabeza hueca. Y que todo lo que vende es pura basofia, pero aún así la gente lo ama.
aún así la gente lo sigue, aún así la gente le da todo su dinero. Perfectamente bien definido. Estamos hablando de un personaje que para sus seguidores era como Jesucristo para el cristianismo. Exactamente, los seguidores de Carlos Castaneda lo veían y lo siguen viendo, y por eso estos videos se van a llenar de gente que son castanedistas, parte de la secta que todavía queda, los resquicios de la secta de Carlos Castaneda, que todavía sigue creyendo que el Señor tenía la razón, que se convirtió en un águila, que nunca murió. O sea, gente fanática, ¿no? Buda para el budismo, o sea, era un personaje de esa Sí, el Mesías. Ha habido gente que su vida ha girado en torno a Carlos Castaneda. Estamos escuchando la inigualable y obviamente la reconocidísima voz de el señor Carlos Bustos, que para mí es un placer estar escuchándolo y reaccionándolo aquí completamente en vivo. Él es precisamente la mente, el locutor principal del famoso podcast que bueno, tiene tanta audiencia y tiene tanto impacto, no solamente en España, sino también aquí en Latinoamérica, que se llama Centinela del Misterio. Si nunca han escuchado el Centinela del Misterio, amigos de los herederos de Freixedo, están cordialmente invitados. Vayan a iVoox, vayan a Spotify, búsquenlo. Y él es el director, el productor principal, pues él ha apoyado muchísimo a Manuel Carballal para la difusión de esta obra, porque sabe que si sigue vivo el mito de Carlos Castaneda, nuestra cultura occidental siempre va a estar en peligro. Mientras sigan vigentes las enseñanzas de Carlos Castaneda, nuestra juventud y nuestra civilización, nuestra filosofía y nuestra teología occidental siempre van a estar en peligro, porque Carlos Castaneda muy probablemente era una persona que venía a intoxicar nuestra religión con sus enseñanzas absurdas y que no tenían ningún sentido. Dice mi estimado José Eduardo, no sabía que tenían una presidenta como mujer. Exactamente, bueno, pues así están las cosas acá en México. Quién sabe cuánto dure, quién sabe si México siga existiendo dentro de los próximos años, porque estamos en un momento histórico de total incertidumbre. Gracias por estar aquí con nosotros, mi estimado José Eduardo, y para mí es un placer saludarte y darte la bienvenida a esta comunidad de Comando Salvador Freixedo. La voz de Carlos Bustos, que por cierto está ahí muy chévere, ahí en su casa de campo, ¿no? Carlos Castaneda vino para cambiar el mundo. Creía que venía para cambiar el mundo. Carlos Castaneda al final terminó creyéndose su propio cuento, ¿eh? Terminó creyéndose su propio cuento, su propia mentira de que él era una especie de líder, ¿no? Él siempre supo que contaba mentiras. Él siempre supo que todo esto era una historia muy bonita que él se había inventado. El problema es cuando el poder y sobre todo cuando el sometimiento que puedes ejercer en aquellos que creen en ti termina jugándote en tu contra. Termina saliéndote de las manos el lore que tú mismo habías generado, ¿no? Es un caso muy interesante. Este libro, La vida secreta de Carlos Castaneda, es la única biografía que existe de este escritor. Exactamente, la biografía que con tanto esmero, con tanto esfuerzo y sobre todo con tanto recurso que tuvo que gastarse Manuel Carballal para poder desarrollar esta biografía no oficial, que es la única verídica que existe de Carlos Castaneda, pues la verdad es que hay que reconocer el esfuerzo que hizo Manu. Y este es el único libro que podría considerarse como verídico, porque todos los demás lo único que hacen es vanagloriarlo. Es decir, están hechos, están escritos, pues por sus mismos seguidores. Y se necesitaba un libro que estuviera hecho por parte de sus opositores. Y no necesariamente de gente que lo odie, de gente que advierta al mundo quién era realmente este monstruo llamado Carlos Castaneda. Pero lo más importante es que son 600 páginas de verdad. En la opinión también del gran investigador Javier Sierra, opina acerca de este libro. Este es el mejor libro de investigación de Manuel Carballal. Amigos, ojalá y al final de este serial que estamos haciendo, que va a durar aproximadamente 4 o 5 directos más, estamos hablando de al menos terminarlo por ahí de finales de septiembre, ojalá y podamos invitar a Manu. Ojalá pueda tener el tiempo de venir a platicarnos una media hora, una hora, de qué es para él este legado, de qué fue para él ser el artífice que desenmascarara totalmente el mito de Carlos Castaneda.
y que por fin de una buena vez la gente de la actualidad, las actuales generaciones, no se presten a creer en este tipo de estupideces castanedistas. Un gran trabajo de investigación. Es una obra maestra, es la mejor investigación que se ha hecho jamás. Sin ningún género de duda. El gran amigo de Manuel Carballal, el gran investigador también, David Cuevas, que se podría decir que es la segunda, la novísima generación de investigadores españoles. Él es más o menos contemporáneo de Iker, es más o menos contemporáneo de Javier Sierra, obviamente contemporáneo de Manuel Carballal. Pues toda esta nueva generación de jóvenes, que en su momento fueron aprendices de Salvador Freixedo, en su momento fueron aprendices de JJ Benítez, llegaron para romper dientes. Y lo hicieron muy bien, y eso hay que reconocérselo siempre a pues esta gente nacida en los años 70, 80 y 90 del siglo pasado, que llegaron para crear su propia historia y abrirse su propio camino y ganarse su propio lugar en la cultura del misterio hispánica. Tú coges La vida secreta de Carlos Castaneda, empiezas a leer, hay datos, pero claro, es que con datos es como se refutan y cómo se resuelven los misterios. Exactamente. ¿Y qué hacía Carlos Castaneda? Ocultaba sus datos, ocultaba su vida, sus logros, se cambió sus nombres, hacía que sus seguidores cortaran toda relación con sus familiares, que ese fue el inicio del conflicto que tuvo con Jacobo Grinberg, algo que de seguro salió terriblemente mal y que este tipejo se llevó a la tumba. Hablo de Carlos Castaneda, ¿no? Nosotros por Jacobo Grinberg tenemos una gran admiración y tenemos un profundo respeto. Ojalá algún día se esclarezca el crimen que lo desapareció, donde no tiene nada que ver ni lo místico, ni la CIA, ni nada. Esto fue un crimen pasional. Así lo hemos manejado desde el inicio. Dice mi estimado Isma Postigo, estamos hablando de la voz de Goku, Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, la voz de Goku. No. Estamos hablando de el místico. Estamos hablando precisamente de el escritor que cambió a toda una generación, a la generación de nuestros abuelitos y a la generación de nuestros padres, gente que vivió en los años 60, 70 y 80 y que muy probablemente los conceptos místicos que hoy se utilicen estén fundamentados en este señor. Dice mi estimada Silvia, nos está saludando en el directo. ¿Qué tal te está pareciendo esta información, Silvia? Tú que eres recién llegada a esta comunidad. Esta es la dinámica de estos directos, amigos, ¿eh? O sea, se fijan, yo no tengo cortapisas, yo no vengo aquí a alabar a nadie. Muchos de repente me reclaman, me dicen, oye Monster, ¿por qué a veces tú eres muy crítico con las obras de Salvador Freixedo cuando tu canal se supone que debería de ser un lugar pues para aplaudirlo, para admirarlo? Porque ni el mismo Salvador Freixedo estaría feliz de eso. Porque a Salvador Freixedo le gustaba que nosotros, sus lectores, fuéramos críticos. Le exigiéramos a todo aquel que leemos, incluyéndolo a él. Si yo aquí viniera solamente a aplaudir estos temas y hacer eco de todos estos místicos, pues estaría faltándole totalmente el respeto al gran Salvador Freixedo, ¿no? Entonces por eso es que somos así, porque somos herederos de Freixedo. Y yo creo que este libro es el mejor libro que se ha publicado jamás en España, a nivel monográfico al menos. Estamos viendo fotos inéditas de la vida de Carlos Castaneda, recuperadas arduamente. La verdad es que aquí Manu Carballal dedicó su vida para hacer esto. Estamos viendo fotos inéditas entregadas por los familiares que todavía le sobreviven, ¿no? Un tema que por su hija, la cual abandonó este irresponsable. Nada que ver con el misterio. Cualquiera que desee aproximarse de manera... Estamos escuchando la voz inconfundible de José Antonio Caravaca, que también esperemos algún día pueda venir al canal de Lo Extraordinario. A él queremos invitarlo a Lo Extraordinario, sobre todo para que nos explique qué onda con esa teoría, con esa hipótesis que él tiene, que trata de explicar qué es lo que está detrás del fenómeno ovni. La verdad es que estamos viendo caras conocidas de gente muy talentosa, amigos. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Ahora sí que el Dream Team que tienen en España de la investigación del misterio. ¡Qué envidia me dan los españoles, eh! Porque acá nosotros tenemos al autor del fraude de la esfera de Buga, Jaime Maussan,
y al montón de seguidores que tiene. Es lo único que tenemos, y allá ustedes tienen gente pues de la altura de Caravaca, de la altura de Manuel Carballal, de la altura de Javier Sierra, de Iker Jiménez, de JJ Benítez. Vaya, qué honor. Qué honor es que ustedes hayan nacido en un país donde viven estas grandes mentes, ¿no? Era rigurosa y fehaciente a la biografía de Carlos Castaneda, no tendrá más remedio que acudir a la obra de Manuel Carballal, que realiza una labor increíble a la hora de recomponer, de dar sentido a un enorme puzzle que hasta el momento ningún otro investigador, ningún otro estudioso se había propuesto. ¿Qué pasó con el asunto de Carlos Castaneda? ¿Por qué están hablando tanto de la importancia de la investigación de Manuel Carballal? Porque Carlos Castaneda mismo, desde su origen, cuando empieza a volverse famoso, cuando le empieza a ganar el ego, pues se encargó de enterrar totalmente su historia personal. Que nadie supiera quién es, qué había hecho antes de volverse famoso, que nadie conociera cuál fue su pueblo de origen, quiénes eran sus papás, quiénes eran sus hijos, a los cuales en su momento abandonó. Entonces, él trató de ocultar en lo más profundo cuál era su verdadera naturaleza. ¿Para qué? Para poder forjarse a sí mismo como un mito moderno, ¿no? Y eso es una trampa, amigos. Eso es algo muy tramposo, ¿no? Dice mi estimada Silvia, yo no conocía a Carlos Castaneda, agradezco la información. Me gustan esos temas, el asunto de los aliens, lo paranormal, porque creo que todos los que estamos aquí probablemente hemos tenido una experiencia. Claro que sí, mi estimada Silvia. Tenemos nosotros un segundo canal, que es al que vamos a ir prácticamente dentro de 15, 20 minutos, terminando aquí este primer acercamiento a la vida de Carlos Castaneda. Nos vamos a ir al canal de Lo Extraordinario, donde también hablamos sobre todo del fenómeno OVNI. Es un canal dedicado a eso, y la verdad es que el tema de Carlos Castaneda es muy importante estudiarlo. ¿Por qué? Por lo que representa como estandarte de la cultura del misterio, amigos. Por lo que representa como influencer, y yo creo que está súper bien traído el comentario que hicieron de que para la juventud, para los jóvenes de hoy, pues pueden ver a Carlos Castaneda como precisamente una especie de influencer moderno, como una especie de creador de contenido, porque eso era un creador de contenido moderno, cuyas ideas eran huecas, cuyas ideas eran vacías, pero que por su propio carisma, que por su gran cantidad de seguidores, pues esas ideas vacías y huecas tenían cierta repercusión. Pues vamos a comenzar, amigos, con la lectura de este post al cual vamos a estar regresando cada vez que hagamos una transmisión hablando de Carlos Castaneda, del blog Archivo del Crimen, cuyo autor obviamente es Manuel Carballal. En este blog, El Archivo del Crimen, él hizo un primer acercamiento a la historia de Carlos Castaneda. De este blog, luego nacería el libro al cual estaban haciendo alusión en el video que ahorita acabamos de ver. El artículo comienza así, y de este vamos a ir leyendo poco a poco a medida de que vayan avanzando esta serie de directos, ¿no? El pasado 27 de abril del año 2018, se cumplieron 20 años de la muerte de Carlos Castaneda. Sin embargo, el eco de su obra sigue vivo en el cine, la música, la televisión y la literatura del siglo XXI. Ese hombre que decía que nunca iba a morir, pues fíjense, ya vamos para los 30 años de su muerte y su legado sigue vivo, aunque la gente ni lo conozca. Pero como la gente consume contenidos derivados de, pues por eso creen todavía en lo que fue el castañedismo, vamos a decirlo así, ¿no? Nuestro compañero Manuel Carballal acaba de publicar la primera biografía completa de Carlos Castaneda. De su libro hacemos un extracto y un resumen, que es lo que vamos a leer a continuación, ¿no? Citando a Winston Churchill, Carlos Castaneda era un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Fíjense bien, Carlos Castaneda
era un acertijo, es decir, algo difícil de descifrar, envuelto en un misterio, algo desconocido, dentro de un enigma, es decir, algo que puede ser y que no ser. Es decir, la vida de Carlos Castaneda era muy difícil de conocer. Y ya que terminemos este serial, vamos a entender por qué. Porque el Señor estaba ocultando sus pasos, porque el Señor estaba ocultando sus perversiones, porque dicho señor, Carlos Castaneda, estaba montando una idea sobre algo que no tenía pilares, sobre algo que no tenía cimientos. Pura fantasía, tanto sus enseñanzas como su vida. Dice mi estimado Jeff, no es necesario que el mundo te conozca para poder decir verdades, ni falsedades. El ego es malo para todos, definitivamente, y más cuando el ego te lleva a creerte un ser humano superior, que fue precisamente lo que detonó el triste final de los seguidores de Carlos Castaneda. Cuando él les enseñaba que ellos eran seres humanos superiores, que ellos jamás iban a morir, y el tipo se enferma de cáncer y se les muere ahí, en plenitud de su secta, todo se fue al carajo. Y por eso sus seguidores tuvieron tan tristes finales. En el último directo hablaremos de eso. Comenzamos un poquito con esto, ya para empezar a despedir este directo, y nos vamos a lo extraordinario, ¿ok? En marzo de 1968, hace ahora 50 y tantos años, o sea, porque este blog es de hace 5 años, ¿no? No, de hace 7 años ya casi, ¿no? En marzo de 1968, el Departamento de Publicaciones de la Universidad de California en Los Ángeles editó su primer libro, Las Enseñanzas de Don Juan. Una forma yaqui de conocimiento, así se llamó el primer libro, que en realidad fue una especie de tesina, una especie de proyecto previo a una tesis que le pidieron a Carlos Castaneda, sus profesores. De hecho, a él le hicieron el encargo, a él y a sus demás, a los demás alumnos de esa clase, le pidieron que hicieran un ensayo de cómo podrían ser las enseñanzas de cualquier indígena, ¿no? Hubo uno de ellos que fue y entrevistó al conserje de la universidad, que era de origen chapaneco, a lo mejor, y ya hizo una entrevista, ¿no? Otro de ellos fue y visitó a lo mejor a la señora que les hacía el aseo ahí en la casa. ¿Por qué? Pues porque era de Culiacán, ¿no? Pues como Carlos Castaneda no conocía a nadie que fuera indígena en esa zona, se inventó la historia. Y lo hizo también que la misma universidad le publicó el libro, ¿no? A Castaneda, la providencia, o quizás el intento de providencia, lo escogieron y lo pusieron en el lugar y en el momento oportuno para publicar esas enseñanzas de Don Juan. En 1968 la sociedad norteamericana se polarizaba a favor y en contra de la guerra de Vietnam. O sea, hay que entender muy bien dónde y en qué momento se volvió famoso Carlos Castaneda. Si a Carlos Castaneda lo ponemos en otro contexto histórico, hubiera sido un don nadie y sus libros jamás se hubieran vendido. Si a Carlos Castaneda lo hubiéramos puesto en otro lugar geográfico y no en Estados Unidos, tampoco. Jamás hubiera pasado de perico perro, decimos acá en México. Pero él estaba en el lugar y en el momento preciso. Y eso fue en gran medida, pues, el mérito de su éxito, que no se lo quitamos. Dice mi estimado Jeff. Pero realmente la toltequidad sigue viva, amigo. Y es muy ahí que te miro muy acertado. Mucho de lo que Carlos Castaneda ha dicho, la cultura chichimeca de Santa Catarina de Guanajuato sigue llevándola a cabo. Claro que sí. Aquí no estamos, ni vamos en esta serie de directos, y quiero que quede muy claro, desmontando y desmintiendo lo que propone la toltequidad, las enseñanzas de nuestras etnias indígenas. Por ejemplo, y por cierto, yo siempre he especificado que tengo origen totalmente indígena. Mi abuela era nativa de aquí de Nayarit, de la etnia cora mexicanera, entonces su servidor es totalmente indígena. Y está a todas luces en la cámara, ¿no? Está a todas luces en la cámara. O sea, ahorita si quieren les pongo unas fotos de mis tíos que viven todavía en la sierra y van a ver qué es el parecido que tenemos. Entonces, jamás vamos a echar por tierra las enseñanzas nativas de los pueblos originarios de México. Lo que vamos a criticar es cómo este tipo vino, se robó esas ideas y se convirtió en millonario, ridiculizando y bastardizando dichas enseñanzas. Esa es la crítica que vamos a hacer aquí. Este robo de identidad, esta expropiación de identidad que hizo este engañabobos,
llamados Carlos Castañeda. Por eso la dura crítica que vamos a hacer aquí, porque fue un ladrón que lo único que hizo fue prostituir las ideas tan originales, reales o no, de nuestros pueblos. Reales o no de nuestros pueblos, eso no lo vamos a cuestionar. Aquí fue un robo cultural lo que este señor hizo. Y por eso es que en la actualidad todo el mundo piensa que nuestros indígenas son ignorantes, que nuestros indígenas son drogadictos, que nuestros indígenas son narcotraficantes. Por culpa de este señor. Espero yo que algún día las comunidades indígenas, no solamente de México, sino de toda América, terminen deslindándose de este tipejo, de este engañabobos, ¿no? Muy bien, continuamos. En 1968 la sociedad norteamericana se polarizaba a favor y en contra de la guerra de Vietnam. Martin Luther King era asesinado en Memphis, Tennessee, y los cines estrenaban clásicos como El planeta de los simios, 2001, Una odisea espacial, La semilla del diablo, o sea, una gran época para lo que era la contracultura, ¿no? Había mucha droga en las calles, había mucho libertinaje, el momento preciso para que alguien llegara a contar historias fantasiosas, ¿no? En la América de la contracultura, la América de los hippies, de la marihuana y de las drogas, durante los años 50 la sociedad norteamericana pues descubrió todo este nuevo mundo, este libertinaje, ¿no? Eso que ahorita nuestros abuelos nos reclaman, o le reclaman a sus nietos, a nuestros hijos, es que usted es el reggaetón. Abuelo, eras hippie. Abuelo, eras hippie, no me hables del reggaetón, papá. Que Bad Bunny canta como tarado, pues basta ver a los Doors, cómo se tiraban al piso, ahí todos bien pachecos, ¿no? Entonces, cada generación tiene sus disculpas y sus pecados, ¿no? En 1953, el ya entonces famoso Aldous Huxley leyó un artículo sobre el tratamiento de la esquizofrenia utilizando mescalina y contactó en su momento con uno de sus autores, ¿no? Decidió experimentar por sí mismo y entre 1953 y 1963 realizó varios experimentos con mescalina, con LSD y con psilocibina, es decir, un conjunto de sustancias que luego se convertirían en lo que es hoy el fentanilo. O sea, la sustancia destructora de generaciones, ¿no? Sus libros, La puerta de la percepción, de 1954, y El cielo y el infierno, de 1956, se convirtieron en clásicos. O sea, la gente empezó a entender que a través de las drogas, que a través de las sustancias, sobre todo psicodélicas, que te generaban estados alterados, supuestamente te convertías en alguien más espiritual, lo cual es totalmente mentira, amigos, totalmente mentira, ¿no? Dice mi estimado Jeff, sí, así como está pasando con los guaraches de Adidas. Miren, amigo, lo trajiste perfectamente bien, Jeff. Lo trajiste perfectamente bien. Por eso me encanta esta comunidad que estamos haciendo en los Herederos de Freixedo. ¿A qué se refiere Jeff? Acaba de haber una polémica, amigos, entre los pueblos indígenas de México, entre la gente que pues somos originarios de esos pueblos indígenas, y una marca muy reconocida a nivel internacional, que precisamente tomó el diseño de unos clásicos guaraches. O sea, un guarache es una especie de calzado muy cómodo, abierto, que está hecho precisamente para las zonas muy calurosas o las zonas donde hay muchas piedras, para que la gente no ande a patarráis, le decimos, ¿no? Con el pie desnudo y se proteja. Pues una marca internacional tomó ese diseño y ahora lo vende a nivel internacional, presentándolo como algo nuevo o como algo que es una reconstrucción, una mejora, cuando es el mismo puto diseño que se viene utilizando desde hace 2000 años aquí, desde hace 500 años. Entonces, eso es robo cultural. Eso es precisamente lo que hizo, exactamente lo mismo que hizo Carlos Castaneda con nuestros pueblos indígenas. Vamos a ver, los guaraches. Vamos a mostrarlos para que vean, la verdad es que están muy bonitos, ¿eh? Están muy bonitos. Sí, en ciertos aspectos sí superan un poco el diseño original. Pues es normal, ¿no? Es normal. ¿Por qué? Porque, pues obviamente estos están hechos pues con un diseño ergonómico, están hechos precisamente con materiales modernos, sintéticos, mientras que los guaraches o las sandalias o estos pequeños, miren, aquí están. Estos son los que hizo Adidas, ¿ok? Fíjense bien. Están feos, la verdad. Yo no compraría esta mugre, la verdad.
Yo no compraría esta mugre, pero a la gente se le hizo chévere. Ah, mira, Adidas, oh, qué padre. Es un calzado que te protege muy bien del terreno. Es un calzado que precisamente permite que tu pie transpire, evitas el pie de atleta, etcétera. En zonas carulosas me viene súper bien. Pues esto, amigos, es una copia, un robo cultural de los guaraches originales de toda la vida, que están hechos normalmente de cuero, ¿no? Aquí están los guarachitos. De hecho, aquí en el centro de mi ciudad hay unos artesanos que hacen esta clase de guaraches que son bellísimos, son cómodos. Es una lástima que yo tenga una enfermedad, que es la enfermedad que tenía precisamente Michael Jackson, que es el vitiligo, que me evita, porque tengo mucho vitiligo en los pies. Entonces yo no puedo usar este tipo de calzados, sino todo el día andaría con ellos, porque son súper cómodos. Miren, este es el diseño original. Y este ya es un poquito más sofisticado, pero más o menos así son. Esto está hecho aquí mismo en México, ¿no? Por artesanos mexicanos. Obviamente ya gente que a lo mejor fue a estudiar a Italia, gente que a lo mejor fue a estudiar a grandes fábricas y que ya los perfeccionó. Pero estos son los diseños originales. Mientras que el de Adidas, pues esta cosa horrible, pero que bueno, esto fue lo que ellos popularizaron. Entonces, esto que hizo Adidas con los guaraches mexicanos es exactamente lo mismo que hizo Carlos Castaneda con las creencias de nuestros pueblos típicos. Ni siquiera vino a México. O si vino unos cuantos días a hacer turismo, platicó con 2 o 3 pueblos, les robó las ideas y se fue a Estados Unidos y se inventó una historia completamente nueva. Un robo cultural. Apropiación cultural se llama eso. Ideas del wokismo que yo no comparto, pero que no por eso no sea lo que explica qué hizo Carlos Castaneda con nuestros pueblos, ¿no? Dice mi estimado Rafael, su enfoque y perspectiva son netamente erróneas. Sus 11 libros son escalones al infinito. Demuéstralo, Rafael. Demuéstralo. Conviértate en un águila. Lee los libros de Carlos Castaneda, pon una cámara a transmitir en vivo en tu canal de YouTube y transfórmate en águila. Tienes hasta el próximo directo para hacer eso. La próxima semana vamos a preguntarte otra vez a ver si te pudiste convertir en águila. A ver si pudiste trascender la enfermedad, la muerte. Y si pudiste convertirte en una persona mejor. La mejor forma de demostrarlo sería eso. Conviértete en águila, Rafa. Conviértete en águila. Digo, eso es una falta de respeto para los que somos verdaderamente indígenas, ¿eh, Rafa? Yo no sé si tú seas indígena, yo sí. Y para mí es una falta de respeto que se siga vendiendo hacia el mundo externo esas ideas falsas de lo que es verdaderamente la ideología y las enseñanzas indígenas. Yo sí soy indígena. Y cualquiera que lo dude, nos hacemos un test genético y van a ver quién es más indígena que los demás. Nosotros estamos hartos de que se siga vendiendo nuestra ideología y nuestra cultura como que si fueran hamburguesas. Eso es lo que hace Carlos Castaneda. Entonces no me vengan aquí con esas cosas. Un saludo, mi estimado Juan Franco, gracias por estar aquí. Juan Francisco, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Paquito, ¿cuánto vas a hablar de sectas? Que es un tema interesante. Ahorita que terminemos nos vamos a lo extraordinario, porque hoy es sábado de sectas. Aunque aquí también estamos hablando de una secta, la secta de los castañedistas. Los seguidores de Carlos Castaneda que prácticamente siguen todavía replicando toda la sarta de estupideces que enseñaba, que no tienen nada que ver con las verdaderas enseñanzas y el verdadero conocimiento de las culturas indígenas, tanto del siglo pasado como de este siglo. Las culturas indígenas de la actualidad están hartas de que vengan extranjeros y les hagan esto. Les roben sus diseños, sus ideas, les roben sus cultos. Estamos hartos de que nos hagan esto, de que nos roben la información y vayan y la vendan allá afuera como que si fuera de ellos. Exactamente lo mismo que hizo Carlos Castaneda. Pues vamos a empezar a comenzar. ¿Por qué? Vamos a empezar a leer. Vamos a comenzar a leer por qué tuvo tanto éxito la obra de Carlos Castaneda en esta época, porque fue en un momento muy importante donde los jóvenes de aquel entonces tenían baja la guardia. ¿Por qué? Porque en su mayoría estaban drogados. Los jóvenes norteamericanos estaban entusiasmados con aquella vía rápida de acceso a la divinidad
el acceso a través de las drogas, ¿no? Un trippy y la experiencia mística estaba garantizada. Pero no existen atajos hacia Dios. Todos sacaban tajada. Huxley cita en una carta a Osmond en 1960, incluso a 2 psiquiatras de Beverly Hills, que hacían terapias de LSD a $100 la sesión. O sea, antes tú ibas con un terapeuta, te recetaba LSD y te decía, ¿quieres conocer a Dios, papá? Ahí te va, tomes esta pastillita, inyectes esta sustancia, dele una lamida tal cosa y vas a conocer a Dios, cabrón. Obviamente era una alucinación lo que te provocaba, ¿no? El célebre médico y parapsicólogo Andrija Pureich también se subió a este carro, ¿no? A tratar de enseñar espiritualidad a través de drogas, ¿no? En su libro The Sacred Mushroom, el hongo sagrado, de 1959, explora las experiencias paranormales con drogas chamánicas, pero también informó a la CIA de las aplicaciones de dichas sustancias en el ámbito militar. Y un nuevo jugador entró en el tablero, los experimentos de la CIA con LSD. Porque recuerden que la CIA, para financiar sus operaciones, también en un momento dado, y eso está escrito también en varios libros de Salvador Freixedo, se dedicó un tanto cuanto al narcotráfico, ¿no? Esto fue como parte de los programas de guerra psicológica de los años 60 y 50 que merecerían un estudio aparte. Pero lo importante es que cuando más avanzaba el estudio científico del LSD, más riesgos detectaban los médicos en su consumo indiscriminado. O sea, esto de la epidemia de LSD ocurrió más o menos similar a lo que está pasando en la actualidad con la famosa sustancia del fentanilo, que empezó siendo una supuesta sustancia médica que se sale de control, porque ya conocemos cómo son nuestros vecinos del norte, que les encanta meterse chingadera y media, y luego ya no pueden controlarlo. Pues lo mismo pasó en esa época. Entonces cuando los gobiernos se dan cuenta que había una pandemia, decidieron prohibir todo esto. Y es cuando llega el libro de Carlos Castaneda, que para la juventud de ese entonces, que son los abuelitos de ahora, era un camino alternativo para consumir sustancias que no fueran ilegales. Es decir, las enseñanzas de Don Juan eran una alternativa, entre comillas, legal a aquello que estaba prohibido consumir en Estados Unidos. Por eso fue el éxito de este señor. En 1967, la revista Science publicaba el primer estudio genético que demostraba que el consumo de LSD causaba daños cromosómicos. O sea, te alteraba tu ADN hasta cierto punto, te lo destruía, te provocaba enfermedades. En 1968, el presidente Lyndon Johnson, en su comparecencia ante el Congreso, prometió endurecer aún más las leyes contra el consumo de estas sustancias ilegales y peligrosas. Ese mismo año serían ilegalizadas en muchos estados. Entonces, ¿qué hicieron los drogadictos de esos estados donde se prohibió rotundamente este tipo de sustancias? Pues muchos de ellos emigraron o iban buscando este tipo de sustancias a otros lugares de Estados Unidos, hacia Canadá y obviamente hacia México. Pero los jóvenes norteamericanos ya habían descubierto en las drogas un atajo hacia Dios, espiritualidad de Burger King, espiritualidad de McDonald's, fast food espiritual. Y fue ahí cuando llega el libro, el primer libro, el gran bestseller de Carlos Castaneda. De cómo se dio esa situación, vamos a hablar en el próximo directo de este espacio que se llama Comando Salvador Freixedo, de todos los sábados. Recuerden que tenemos una emisión en la noche de Latinoamérica, que son los martes, Comando Salvador Freixedo Nocturno, donde hablamos a veces de otros temas. Muchísimas gracias por el apoyo que le están dando a ambos programas y a los videos que estamos subiendo en diferido. Leo los últimos comentarios ya para empezar a despedir el directo e irnos al canal de lo extraordinario. Dice mi estimado Rafael, dice, ¿conoce los libros de Don Miguel Ruiz? Claro que sí, mi estimado Rafa. Si gustas, podemos, luego de que terminemos este serial, con muchísimo gusto podemos analizarlos también. Dice mi estimado Milton, saludos desde Tampa, Florida, Estados Unidos. Éxito, hermanos, y bendiciones y mucha salud. Milton, nos vamos a meter, yo sé que nos vamos a meter en camisa de 11 varas, decimos acá en México, ¿no? Nos vamos a meter en muchos problemas al hacer estos programas, pero esta es información que tiene que saberse y sobre todo que tiene que
entrar a lo que es la comunidad del misterio, que además es lectora de Salvador Freixedo. Ya basta de que nosotros sigamos replicando las disque enseñanzas de un fraude como lo era Carlos Castaneda. Que la gente no confunda ni mezcle las ideas de Salvador Freixedo con las de este tipejo, con las de este embaucador. Entonces tenemos que saber separar muy bien, porque mucha gente nueva, sobre todo jóvenes que llegan desde TikTok, porque Salvador Freixedo es un éxito en TikTok, llegan a estos canales, a estas comunidades, creyendo que aquí también nosotros replicamos las enseñanzas de Carlos Castaneda. Y hay que decirles, no confundas a Carlos Castaneda, que era un truán, que era un mentiroso compulsivo, un mitómano, con don Salvador Freixedo, que era un señorón, un teólogo, un filósofo adelantado a su tiempo. No lo confundan, por eso estamos haciendo este corte abrupto en el contenido, ¿no? Dice mi estimado Jeff, mira, yo no difiero con tu visión, pero tú sabes que el Tonalpoali o Piedra de los Soles te pone energías tales como el águila, que es simplemente la energía que se percibe durante el día. Claro que sí, mi estimado Jeff. Mira, entiendo muy bien que la gente se siente ofendida cuando se cuestionan estas cosas. Pero aquí pasa como ocurre, por ejemplo, con la comunidad LGBT, ¿no? O sea, que nosotros no estemos de acuerdo con lo que predica su lobby, eso no quiere decir que estemos en contra de ellos. Lo mismo pasa con esto. No estamos en contra de la cultura que generó estas enseñanzas. Estamos en contra de cómo se bastardizó esa cultura. ¿Y quién fue el principal bastardizador de esas enseñanzas? Carlos Castaneda. Y lo peor no es eso, sino cómo aprovechó su fama, los crímenes que cometió, las vidas que destruyó, además de bastardizar las enseñanzas. Hoy solamente estamos empezando, amigos. Hoy solamente es un asunto de definición cultural. ¿De qué van a ir estos directos? Espérense a los siguientes. Van a escuchar historias horribles. Dice mi estimada Ángela Romero, todas las medicinas surgen de la naturaleza. Claro que sí, todo surge de la naturaleza. El problema es el uso que se le da, ¿no? Dice mi estimado Jeff, por ejemplo, el día de la muerte, cuando toca esa energía, es muy común ver cómo mueren personas. Y así diferentes energías que tú puedes controlar conociéndolas. Controlar o creer que puedas controlarlas, ¿no? Dice mi estimada Ángela Romero, dice, el jefe era Pluma Loca, quien se casó con Cueva Profunda y se llamaba Pluma Corta. Me estás albureando, Ángela, ¿eh? Me estás albureando, pero para relajar un poquito el directo, para hacerlo un poquito divertido, acepto tu albur. Claro que sí. Un saludo a mi estimado Winetu. Oye, tenía mucho que no te veía aquí en el canal. Un saludo, bendiciones, saludos hasta España, gracias por estar aquí con nosotros. Dice mi estimada Silvia Duarte, respeto que defienda la cultura de los indígenas, porque todos los países no deberían de dejar que otros países saquen a los mismos, exacto. Y mira, Silvia, nosotros aquí en México ya no nos sorprende que vengan y nos saquen nuestros recursos naturales, todo mundo lo ha hecho. Nosotros mismos nos hemos encargado de destruir nuestro propio ecosistema, pero las ideas que las respeten. Nuestra tradición, que la respeten. De por sí ya casi nadie cree en estas cosas. De por sí ya la gente ya ni se siente originaria de estos pueblos. En nuestros pueblos indígenas hay mucho postureo, ¿eh? Hay mucha gente que dice, es que yo soy indígena y hablo náhuatl y todo eso, pero los ves manejando un Mercedes-Benz, ¿eh? Y los ves viviendo en Mónaco y viven en París. O sea, es muy común eso acá. Es muy común eso acá, y sobre todo cuando hay indígenas que están coludidos con el crimen organizado. Entonces, al menos que no se bastardicen nuestras ideas, que no se vendan como lo que no son, atajos para llegar a Dios, trampas a la divinidad. Eso no se vale, y por eso es que somos tan críticos con Carlos Castaneda, ¿no? Dice mi estimada Silvia, yo vivo en Los Ángeles, California, y da tristeza ver a tantos jóvenes consumir en las calles, pues en gran parte la culpa de esa cultura, la culpa de esa apología de la autodestrucción vía las drogas es de Carlos Castaneda. Él fue el principal apologista de ese tipo de cosas. Lo veremos en los próximos directos. Dice mi estimado Winetu, ya estoy de nuevo al pie del cañón. Dice, en tu canal, con mucho respeto, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y dice mi estimado Jeff, y con su comentario terminamos este directo. Nos vamos a un intermedio musical, como siempre lo hacemos, y enlazamos con el canal de Lo Extraordinario. Dice,
El no controlar como tal, sino convivir y entender el comportamiento humano. Exactamente. Esa es la parte positiva de nuestra cultura, amigos. Los pueblos indígenas de todo el mundo, de toda Latinoamérica, aún así, ya empequeñecidos, ya minoritarios, ya mezclados con todas las demás culturas, todavía tenemos mucho que aportar. El problema es la idea que se tiene de nosotros allá afuera. ¿Por culpa de quién? Por culpa de ladrones de información, como Carlos Castaneda. Por eso a este señor hay que borrarlo de la historia, para que la gente deje de pensar que las culturas indígenas promueven este tipo de enseñanzas, cuando no es cierto. Cuando no es precisamente así. Esa va a ser la misión que vamos a tener en los próximos 4 o 5 directos. A mí me encantaría que este serial lo terminemos con una entrevista para Manuel Carballal. Así es que por favor denle like al directo, denle like a la repetición y denle like y apoyen y compartan la versión podcast en Spotify, en Amazon Music y en iVoox, para que Manu vea que tenemos cierta repercusión y le den ganas de venir, ya sea en vivo o al menos concederme una entrevista grabada, porque Manu siempre anda en carretera y pues a lo mejor no va a poder hacer en vivo con nosotros, pero no me concede una entrevista grabada para que él dé cierre a esta temática, como gran conocedor y en su momento discípulo de Carlos Castaneda. Esperemos que esa sea la intención, el gran finale de este trabajo que vamos a hacer, que lo hacemos con respeto, pero jamás sin energía. Porque una cosa es ser valiente y otra cosa es ser agachón. Porque lo cortés no quita lo valiente. Amigos, muchísimas gracias. Los dejo con un intermedio musical. Recuerden, amigos de Facebook, nosotros continuamos la transmisión en mi perfil de Facebook. Y aquellos que quieran continuar precisamente con esta transmisión no tienen que hacer nada. El chat de YouTube inmediatamente los manda para el canal de Lo Extraordinario. Vámonos para allá. Salvador, guerrero de la mente, se alza entre sombras de lo trascendente. Un profeta que rompe el velo de un cielo oscuro, de un frío desvelo. Los dioses que adoramos, ¿quiénes son? Entidades que juegan con nuestra razón. Nos vigilan, nos guían, nos ocultan su faz. Aliados o sombras, ¿de dónde vendrán? La amenaza del cosmos, la verdad caerá. Freixedo en la lucha, su voz sonará más allá del humano, en la inmensidad. Seres que controlan nuestra realidad. Salvador Freixedo siempre tuvo la razón. Salvador Freixedo siempre nos lo advirtió. Salvador Freixedo lo dijo más de una vez. Salvador Freixedo, salvador del mundo. Salvador Freixedo siempre nos lo advirtió. Salvador Freixedo lo dijo